Buenas noches, ¿cómo les va, hermanos y hermanas? Dios los bendiga. Quería hoy, con motivo del Jueves Santo que compartimos juntos, compartir con ustedes unas pocas reflexiones con relación a este día en particular, este día que nosotros usualmente eh, ubicamos como el momento en el que se celebra la Cena del Señor, es el día de la Pascua, es el primer día de la fiesta a la que Jesús se refiere y en la que comienza el momento final de las últimas horas de Jesús. Es el último tiempo que comparte con sus discípulos para luego pasar toda la pasión, la crucifixión y la muerte y la resurrección. Pero si nosotros vamos a la palabra y nos concentramos en los evangelios, vamos a encontrar algunas características que me gustaría compartir con ustedes. Em, los cuatro evangelios comparten el relato de lo que sucedió ese jueves por la noche. Sin embargo, hay algunas características que nos van a permitir descubrir algo importante. La pregunta sería, ¿qué pasó ese jueves? ¿Qué pasó ese jueves a la noche? ¿Qué hizo Jesús ese jueves a la noche? Bueno, si vamos al Evangelio de Mateo, por ejemplo, encontramos en el capítulo 26, desde el versículo 17, empieza el relato, el primer día de la fiesta de los panes, sin levadura, se acercaron los discípulos, ¿dónde quiere Señor? Comienza el relato, ¿no? Y, por ejemplo, hasta el versículo 47, dice Jesús todavía hablando cuando llegó Judas, uno de los dos, es decir, el arresto. Jesús terminó de salir del aposento alto, donde estaba con sus discípulos, y Jesús comienza el arresto, del versículo 17 al 47, 46, alrededor de unos 30 versículos, ¿no es cierto? Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, vamos a encontrar en el capítulo 14, perdón, Marcos capítulo 14, de los versículos 12 al 42, son también unos 30 versículos en donde está el relato del aposento alto, la predicción de la negación de Pedro, el Getsemaní, la oración de Getsemaní, después viene el arresto, desde el 47 en unos 30 versículos. En el Evangelio de Lucas, el relato va desde más o menos en el capítulo 22, desde el versículo 7, se extiende un poco más, Lucas nos cuenta algunos elementos más, al 46, casi unos 40 versículos, ¿sí? Es un poquito más largo el relato en el Evangelio de Lucas. Ahora, si nosotros vamos al Evangelio de Juan, acá es donde va a empezar lo interesante y donde vamos a encontrar eh, datos que nos van a importar mucho. El relato de la última cena de ese episodio va a empezar en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. 13:1 se acercaba a la fiesta de la Pascua y comienza el relato allí, si ustedes lo leen, pero se va a extender por todo el capítulo 13, el capítulo 14, el capítulo 15, el capítulo 16 y el capítulo 17. Y en el capítulo 18, recién allí, vamos a tener el relato del arresto de Jesús. 18:1, cuando Jesús terminó de orar, perdón, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto. También Judas, que lo traicionaba, conocía aquel lugar. Así que Judas llegó al huerto. O sea, Juan omite completamente todo el episodio de Getsemaní, la oración. Va directamente desde que salen al huerto a el arresto de Jesús. Pero notaron lo siguiente. Desde el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 tenemos concentrado, no concentrado, explayado aquello que en los otros tres evangelios, lo que llamamos evangelios sinópticos, que tienen una visión en conjunto semejante, en 30, 40 versículos, Juan ocupa 150, 155 versículos. Juan tiene un interés muy grande de enseñarnos qué pasó ese jueves santo a la noche. En este mismo contexto, de la noche de ese día que se va a preparar para el arresto y la crucifixión, la pasión del Señor. Pero realmente, ¿con qué quedarse?
quiero hacer una reflexión breve, sencilla, invitarlos a pensar. Quiero que sea simplemente un disparador, que ustedes luego puedan tomar el texto cuando tengan un rato de comunión y de sentarse tranquilos y puedan hacer su propio tiempo devocional con todo este hermoso y extenso episodio de lo que Juan nos aporta. Ahora, ¿con qué quedarnos, verdad? Si quiero hacer una reflexión corta, ¿con qué quedarnos? Mire, yo me anoté algunas cosas importantes, por ejemplo, que en estos 5 capítulos, en estos 150 y pico de versículos, Juan nos dice pasajes que sabemos y que hemos aprendido y que nos han inspirado la vida de una manera impresionante. Por ejemplo, Juan 13, versículo 34. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que se repite luego un poquito más adelante en el capítulo 15. Esto Jesús lo dice el jueves a la noche. Esta enseñanza, ámense los unos a los otros como yo los amé. Sigue en el capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, contestó Jesús a Tomás. Nadie llega al Padre sino por mí. Esto se lo dice Jesús a sus discípulos ese jueves a la noche, mientras están cenando en el contexto de la cena. De hecho, dato interesante, Juan omite completamente el acto litúrgico de la cena. No cuenta que Jesús tomó pan, tomó el vino, no lo cuenta Juan. Juan cuenta otras cosas, cuenta otros detalles que nos permiten hacer de ese momento un momento maravilloso. Pero hay más, un poquito más adelante, en el capítulo 15, versículos del 1 al 5, yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Juan es el de los gran yo soy de Jesús, ¿verdad? Que nos hace eco de aquella mención de Dios hablando con Moisés, yo soy el que te manda, yo soy el que está presente, yo soy el que estoy, yo soy el que te envía, yo soy el que te acompaña, yo soy el que cumple el propósito. Juan es el de los gran yo soy, y aquí hay uno. Yo soy la vid verdadera. Y todo lo que eso implica, porque no me quiero detener en esto, que ustedes lo van a poder leer y profundizar después. En cuarto lugar, en el capítulo 16, versículo 13, Jesús va a decir, eh, hablando del Espíritu Santo, poniendo una referencia fundamental a la obra del Espíritu Santo. Muchas cosas me quedan aún por decirles, muchas cosas me quedan aún por decirles, pero por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Jesús se está identificando con el Espíritu Santo, dan el mismo mensaje, son lo mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios en 3 personas, la Trinidad representada, y van a continuar la tarea de Jesús. Esta tarea, el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. Un pasaje tremendamente esperanzador e inspirador. Pero hay más. En quinto lugar, en el versículo 33, un pasaje que hemos citado, que a veces repetimos de memoria en nuestros momentos en este tiempo, un pasaje que hemos dicho. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz, le está diciendo Jesús a sus discípulos. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús les dice, las cosas se van a poner feas, se van a poner peor, no van a poder ni siquiera imaginar lo peor que se puede llegar a poner, pero tengan mi paz y tengan ánimo, porque yo vencí sobre cada una de ellas. Jesús es el gran pastor del que nadie nos va a arrebatar de su mano, como ovejas que somos suyas. Entonces, Jesús está diciéndoles, anímense, sea lo que sea que venga por delante. No pierdan la esperanza, porque yo vencí a cada una de las cosas que se pueden presentar como grandes monstruos que los quieren devorar. Nada va a poder quitarles la vida la que prevalece, la vida eterna. Porque sigo con el otro versículo, en el capítulo 17, en el versículo 3, pasaje que también nos ha inspirado y nos ha permitido dar respuesta a algo tan maravilloso como la vida eterna. Nos preguntamos, ¿qué es la vida eterna? Fíjense,
Esta, dice Juan, es la vida eterna, que te conozcan a ti, porque Jesús aquí ya está orando en el capítulo 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, el único Dios verdadero, y al Cristo a quien tú has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Es conocer a Dios. Se me viene el pasaje de Primera de Corintios, en donde Pablo les dice, eh, eh, se levanta argumentos y pensamientos contra el conocimiento de Dios, pero tenemos las armas para luchar contra todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios, porque ese conocimiento de Dios es la vida eterna que comienza en el momento en que nuestro corazón se abre y es redimido y restaurado y podemos creer aquello que el Padre nos está diciendo. En el versículo 21 del mismo capítulo 17, estoy haciendo una lista rapidísima de pasajes que merecerían detenernos, ¿cuánto? Horas. Dice el capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno. Ruego, dice Jesús, no solo por esto, sino por los que van a creer por el mensaje de ellos. ¿Para qué ruego? Para que todos sean uno. La importancia de la unidad en la vida de la iglesia. Mis hermanos, usted y yo, vos y todos los que tenés a tu alrededor, creyentes, la importancia de la unidad para que todos sean uno, permita que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Qué tarea fundamental tiene la unidad de la iglesia para entender que es parte del mensaje, la unidad de la iglesia, un mensaje que testifica quizás sin abrir la boca o sin dar testimonio? Pero dicho todo esto, no es a lo que me quiero referir o detener. Quiero ocupar unos minutitos nada más para reflexionar y compartir con ustedes lo que para mí, a mí me toca, a mí me llega, como discípulo, como seguidor de Jesús, como hijo de Dios redimido y nacido una nueva vida en Cristo, me toca profundamente en el corazón, que es el comienzo de este pasaje, en donde Juan inaugura este tiempo de este Jueves Santo con un pasaje que nosotros también conocemos, pero después de todo lo que dije, tantos pasajes que conocemos, Jesús va a dar una lección con un acto y no con palabras. En este primer lugar, que es el capítulo 13, versículos del 1 al 17, el relato que conocemos como el de lavado de pies. Pero que este episodio va a tener, todo este gran episodio de Jueves Santo, va a tener una introducción de tremendo impacto. Fíjense, dos cosas importantes va a decir Juan en los versículos 1, en el versículo 1 mismo del capítulo 13. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O como se puede traducir también esa frase, los amó hasta lo sumo. Los amó al grado máximo de amor que se puede amar. Juan nos está diciendo que Jesús consumó el amor que se puede tener al máximo grado posible, que consistía en dar la vida, pero en dar la vida por toda la humanidad, justos y pecadores, por todos, que en realidad iban a ser justos al confrontarse con esa cruz de Cristo y tomar su decisión y ser justificados por ese sacrificio de Jesús. Pero estaba poniendo Juan las bases de que lo que Jesús estaba por hacer representaba la consumación del amor de Dios para con la humanidad. Y luego dice, el versículo 2, llegó la hora de la cena, comienza el relato, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Versículo 3, sabía Jesús que que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. En primer lugar, Jesús está haciendo el acto de máxima entrega. Ama hasta lo sumo a aquellos que estaban en el mundo, a los suyos que estaban en el mundo. Pero además Jesús es Señor. Había recibido todas las cosas de parte del Padre para que quedaran sujetas bajo su dominio. Todo estaba bajo su dominio. Y esto va a estar reflejado
Pedro le va a decir en el versículo, Jesús comienza el lavado de los pies, se ciñe la toalla y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Cuando llega Pedro, Simón Pedro le dijo, ¿y tú, Señor? Esta declaración de Pedro no es simplemente una mención al pasar. Señor, Pedro declara que Jesús, el Señor, estaba lavando los pies. Tú, Señor, tú que eres el Señor, me estás lavando los pies. Versículo 9. Entonces, Señor, después que Jesús le contesta, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, lo que da lugar a que Jesús responda. Y luego en el versículo 12, entienden lo que he hecho con ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Jesús dice, me llaman Señor y hacen lo correcto porque soy el Señor. Pues si yo, el Señor y Maestro, he hecho esto, y Jesús reconfigura el sentido del señorío, le da una nueva dimensión a la categoría de señorío y de maestro y de enseñanza. Entonces solamente quiero mencionar unas pocas cosas como para ir concluyendo y que nos quedemos con una meditación para este jueves por la noche. El lavado de pies era una práctica habitual de la servidumbre. Jesús toma ese lugar. Jesús toma ese lugar de ejemplo para servir a aquellos a quienes les estaba dando una de las últimas lecciones, sin abrir la boca. Digamos que Jesús solo habla al final del acto o en el medio porque Pedro lo interrumpe, para lo cual nos da una enseñanza importante porque fíjense que ahí donde Pedro se quiere negar, Jesús le dice, si no te lavo no tendrás parte conmigo, y el exagerado Pedro, que va siempre a fondo, le dice, bueno, entonces no solo los pies, la mano, todo, bañame todo. Y Jesús le dice, en este doble sentido, ¿no? En el que Juan nos habla muchas veces, doble sentido en el espiritual, porque dice algo pero está representando otra cosa. Em, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Ahora, el limpio se refiere a la limpieza de haberse bañado y solo les lavo los pies, pero el no todos, ¿qué significa? Dice, Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos están limpios, el segundo nivel, el nivel espiritual. O sea, no estaba hablando de que Judas no se había bañado, estaba hablando de la limpieza en el corazón, de aquella limpieza verdadera, hecha cuando Jesús mora y reside como Señor en nuestra vida. Jesús no era el Señor en la vida de Pedro, en la vida de Judas. Jesús no era Señor en la vida de Judas. No estaba limpio, no estaba el señorío de Jesús habiendo purificado su vida, sí la de los demás. Por eso solamente necesitan qué cuestión tiene en nuestra vida esta acción del lavado permanente, la comunión con Dios, mis hermanos. Cuando nosotros nos levantamos, o a la hora que sea del día, oramos, le dedicamos un tiempo a la lectura de la palabra, lo tenemos a Dios en nuestro pensamiento. Es como si fuera un fluir permanente que nos va eliminando las toxinas, los pensamientos basura, los pensamientos que anidan y que no contribuyen, raíces de amargura, sentimientos de enojo, pensamientos inadecuados, eh, urdir planes para lograr cosas de maneras que no son las que Dios nos propone. Todo eso fomenta en nosotros una actitud que el Señor limpia y trabaja y modela y procura mantenernos purificados. Pero no se trata de que nos tenemos que convertir, porque somos hijos de Dios, estamos bañados. Simplemente es el lavado habitual de cada día, el lavado de manos, como en esta época lo tenemos que hacer de manera permanente porque nos podemos contaminar en cualquier instante. Jesús hace eso. Pero además, y para terminar, dos cosas importantes. Judas está incluido entre aquellos a quienes Jesús sirve. La lección verdaderamente le habrá servido de poco, conocemos el relato. A las pocas horas, Judas va a estar muerto porque se suicida al no poder deshacer el plan que había urdido eh, anteriormente. Sin embargo, Jesús no lo echa. Jesús no le dice, tomátela, andate, vos no sos parte conmigo, traidor.
Simplemente Jesús da a conocer cosas que después los discípulos reflexionando seguramente harían memoria, pero Jesús no lo echa. Jesús lo tiene junto con los demás, sentadito con sus pies en adelante. Y yo creo que, permítame jugar un poco, aventurarme un poco. No sé si Jesús lloró al tocar los pies de Judas, al sentir eh, el, el- la piel de ese hombre que había estado con él 3 años y que lo estaba por traicionar. No sé qué habrá sentido Judas en ese momento, cuando Jesús tomaba sus pies y amorosamente se los limpiaba y después se los secaba. Pero Judas estaba allí y Jesús lo estaba sirviendo. Jesús a él le estaba sirviendo. Entonces, no solamente era el Señor y el Maestro lavando los pies de los discípulos, sino que entre los discípulos había un traidor, había alguien que lo iba a abandonar al grado máximo, que lo iba a entregar para que lo mataran y lo crucificaran. Y estaba allí. Jesús no lo echó. Y finalmente estas dos cosas juntas nos conducen al cierre de esta reflexión, que tiene que ver con el llamado. ¿A qué nos llama Jesús? ¿A qué te llama Jesús en esta noche, en este jueves santo? ¿A qué te llama Jesús con este ejemplo que Él te dio a vos y me dio a mí? ¿Saben? Cada oportunidad que tengo de experimentar este tiempo de, a veces de oración, de reflexión, de pedirle, Señor, hablame en la palabra, visítame hoy, vení y contame algo. Y poder vivirlo y poder ver cómo eso acontece, es verdaderamente una alegría indescriptible, ¿verdad? Es entender de que, y reconocer y recordar que Jesús está a nuestro alrededor todo el tiempo, vive con nosotros, nos acompaña, está en medio de nuestras aflicciones, nuestras luchas, nuestras tentaciones, nuestras dificultades, pero también nuestras alegrías, nuestros momentos de gozo, nuestros momentos de felicidad, cuando logramos objetivos, para también decirnos, bueno, vamos juntos, sigamos creciendo, estate atento, cuida el corazón, quédate conmigo, no te apartes, permanece conmigo. Jesús en las buenas y Jesús en las malas, siempre siendo Señor sobre nuestras vidas. Y Él es el servidor que nos dio ejemplo, que nos puso como discípulos para servir a los traidores y a los que aman fielmente, unos a otros sirviéndonos. Que en este jueves santo podamos terminar con el pedido de que Dios nos conduzca a ser servidores de todas las personas, sin echar fuera a nadie, sin discriminar a nadie, ni color, ni elección de trabajo, profesión, nada, de creencia política, de orientación sexual, de ninguna naturaleza. Nosotros estamos llamados a servir, estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús. Y es la persona la que después delante de Dios, en su propia comunión o no, tendrá a su disposición la disposición de su vida delante de Dios. Nuestro llamado, nuestro ejemplo recibido por nuestro Señor es a servir. Queridos hermanos y hermanas, Dios los bendiga ricamente y que tengamos un hermoso cierre de Jueves Santo y disfrutemos juntos el resto de la Pascua. Dios los bendiga.